Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarles, es un gusto estar con ustedes y contarles lo que es el análisis de la coyuntura diario, con 3 titulares como siempre, aquí en Es Noticia, y ahí los tenemos, el primero de ellos es Noticia Venezuela. El nuevo cono monetario entra en vigencia y el país se prepara para comenzar el camino hacia un desafiante modelo económico. Analizamos precisamente ese camino anclado al petro. Segundo tema en Es Noticia, Brasil, a 2 años del golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff, la desestabilización continúa, pero la izquierda, los movimientos sociales, el pueblo dan la batalla con Lula como preso político. ¿Qué ha pasado durante estos años? Así nos preguntamos con la presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué papel juega en el proceso de elecciones de octubre? Vamos a analizarlo. Y tercer tema que es noticia, Afganistán. La expectativa por una tregua y liberación de secuestrados entre gobierno y talibanes se desvanece prácticamente. Este panorama es uno de los tantos que vive el país ante el fracaso de la invasión de Estados Unidos y el pueblo es el que sufre, el que lleva la peor consecuencia de todo esto. Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, este lunes comenzó a regir el plan de recuperación que busca estabilizar la economía y fortalecer la moneda. La nación se suma a la tendencia de potencias emergentes de desvincularse del dólar estadounidense para proteger su soberanía. Aquí tenemos los detalles de lo sucedido durante esta jornada con los anuncios de las autoridades. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la implementación de la reconversión monetaria en la banca pública y privada del país se completó exitosamente. Las transacciones electrónicas fluyen con normalidad y las agencias cuentan con piezas suficientes del nuevo cono monetario que desplaza 5 lugares a la coma para dar fortaleza a la moneda venezolana. El nuevo bolívar soberano es equivalente a 100.000 bolívares anteriores. La medida es parte del Plan Integral de Recuperación Económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro y que incluye como elemento central la puesta en funcionamiento del petro, una moneda venezolana para el comercio internacional respaldada por una parte de las reservas petroleras certificadas del país, valoradas en $350.000 millones aproximadamente. El petro es la nueva referencia para el valor del bolívar. La paridad es de 3.600 bolívares por petro. El petro, a su vez, tiene el valor de la cesta petrolera venezolana, que desde septiembre de 2017 se cotiza en yuanes chinos. El gobierno de Venezuela anunció que el petro se convertirá en la divisa para todas las actividades de importación y exportación de productos y servicios, así como para la comercialización de inmuebles, combustible aeronáutico y otros rubros dentro del país. Adicionalmente, el plan contempla el rediseño de la política fiscal y tributaria, un aumento de 4 puntos porcentuales al impuesto al valor agregado y el establecimiento de un tipo de cambio único que fluctuará de acuerdo a las subastas semanales reguladas por el Banco Central. Otra medida estratégica del gobierno bolivariano fue otorgar al Banco Central el campo Ayacucho 2 de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, con lo que las reservas internacionales del país, con un valor equivalente a $10.000 millones, pasan a multiplicarse por 200. Este movimiento desafía a las calificadoras de riesgo, colocando a Venezuela por encima del 98% de los países del mundo en cuanto a su relación entre reservas y circulante. En el ámbito nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció un importante incremento del salario mínimo, el subsidio del diferencial salarial a las pequeñas y medianas empresas por 90 días, un nuevo sistema de subsidio directo a la gasolina para derrotar el contrabando de extracción y un plan nacional para establecer y conservar los precios máximos de 50 bienes esenciales con la participación de los movimientos sociales y las comunidades organizadas. Y seguimos recibiendo información aquí en Es Noticia con Luis Tavera, nuestro corresponsal permanente en Caracas. Luis, buenas noches. ¿Cómo está hasta esta hora, ya cuando cae la noche, evidentemente es así, en esta nación suramericana, la operación bancaria en el primer día de reconversión monetaria? Saludos, Tatiana, a ti y a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur a esta hora. Y sí, Venezuela hoy
vivió lo que es el arranque del nuevo cono monetario, el Bolívar soberano. Tatiana, hoy las plataformas tecnológicas bancarias operaron con total normalidad a partir de una hora específica de la tarde. Al finalizar la tarde ya el 100% de las plataformas bancarias operaron en óptimas condiciones. Más temprano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez había anunciado que a partir de mañana se estará circulando el billete con total normalidad a nivel nacional. Sin embargo, hoy el público pudo poder acceder a pagos móviles y a otras transacciones electrónicas ya adecuadas con las plataformas del Bolívar soberano. Además, las personas manifestaban en las calles un aura de esperanza y de optimismo ante esta nueva medida económica. Tatiana, también quiero destacar que dentro del plan de recuperación económica hay varios componentes. Entre ellos se destaca el Censo Nacional de Transporte, que va a buscar paliar lo que el gobierno ha calificado como mafias colombianas que realizan extracción ilegal de la gasolina. Con este censo se realizará un filtro real de lo que son los usuarios que recibirán el subsidio de la gasolina. Esa es una noticia muy importante, en particular tendrá impacto en la frontera colombo-venezolana. Te quiero preguntar algo más. Martes, día de movilizaciones, cuéntanos de ello. La organización del Partido Socialista Unido de Venezuela ha anunciado una movilización en respaldo rotundo a estas medidas que buscan hacia la mira del futuro y lo que han calificado como la nueva era económica que va a estar viviendo Venezuela durante toda esta semana a partir de hoy, 20 de agosto. Mañana las calles van a estar movilizadas desde la Avenida Libertador con varios movimientos sociales y varias organizaciones políticas que van a decirle sí a estas nuevas medidas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro. Gracias por esa información, por esos detalles, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Enrique Tineo Suquet, abogado constitucionalista, fundador del Grupo Comité Defensores de la Constitución. Doctor Enrique Tineo, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias. Estas nuevas medidas de reconversión monetaria que hoy comienzan en un día no laborable en Venezuela, pero que evidentemente ya comenzaban, como se anunciaban las autoridades en la tarde, quiero preguntarte inicialmente cómo lo calificas. ¿Creatividad, iniciativas inéditas o desafíos ante la guerra económica? Evidentemente creo que hay un cúmulo de todo lo que usted acaba de decir, pero yo veo una preponderancia como referida pues a una reacción ante un ataque desmedido que ha venido sufriendo la economía venezolana desde lo interno y desde lo externo. No es la primera vez que el gobierno nacional ha intentado por otras vías menos drásticas, menos radicales, intentar frenar esos ataques a todas luces injustificados. Han tratado de resolver un asunto político a través del sometimiento a un pueblo, a una población, a una serie de rigores económicos. Un ataque a la moneda, un ataque a las materias primas, un ataque en general a la soberanía económica de un país que se ha caracterizado por ser altamente solidario con todos los países del sur. Lamentablemente las élites políticas de la gran mayoría de los países de derecha en este momento ahora van a tener que enfrentar un cambio de paradigma en la economía venezolana. Este cambio de paradigma está dado sobre todo desde mi punto de vista, en el aspecto monetario. Me gustaría resaltarte, Tatiana, que debemos ver los hechos. Las medidas se traducen en hechos. ¿Han cerrado o no han cerrado las casas de bolsa en Cúcuta? Es lo que tenemos que ver y es lo que vamos a ver. Eso va a ser uno de los principales indicios de la eficiencia, de la eficacia de estas medidas. De hecho, económicas. el impacto se notará en la frontera. Recién vengo de allá y sigo viendo miles y miles de billetes
de la denominación actual por las principales calles de Puerto Santander, por ejemplo, en la zona fronteriza con La Grita hacia La Fría en Venezuela. ¿Qué crees que pasará con Ojalá eso? los traigan, para que no los pierdan. Sería fundamental para ellos también. Ojalá los traigan, los devuelvan a su país natal, porque las monedas... Porque si no serán nada. Las monedas son el reflejo de la identidad de una nación y de un pueblo. La moneda está vinculada a la identidad de un pueblo, por eso es que nuestras monedas se llaman Bolívar. Ahora nuevamente se llama Bolívar Soberano. Se llamaba Bolívar Fuerte, ahora se va a llamar Bolívar Soberano. Esa es una connotación semántica y simbólica muy importante, porque está dando a entender al mundo, a las fuerzas externas que nos han atacado, que con todo lo que han hecho, la soberanía económica de Venezuela está plantada en el espíritu de todos los venezolanos. No está en juego ni se discute a nivel internacional. Ahora bien, con respecto al anclaje del petro, cuando te preguntaba sobre un hecho inédito, es porque el petro representa la novedad absoluta en el mundo de las monedas internacionales. Es inédito en Venezuela, pero en la historia universal no es tan inédito. De hecho, los metales empezaron a llamarse metales preciosos a raíz de su conversión o su equiparación entre el valor intrínseco de la moneda y la moneda misma. Ya en el año 1700, el mismo Copérnico llegó a hablar del valor intrínseco de la moneda y era dado precisamente con la relación entre la moneda misma, pero tenía que ser de oro o de plata. Eso está descrito en muchos textos de la historia de la economía. Ahí es las dos teorías, pues la teoría metalista y la teoría antimetalista. En todo caso, aquí lo que intenta es desplazar evidentemente el dólar, entre otras cosas, para también hacer el quite al bloqueo de Estados Unidos hacia la nación. Además de desplazarlo, darle el valor intrínseco, real, tangible, que verdaderamente tiene un útil estratégico como lo es el petróleo. Nosotros, a través de una cultura petrolera, que para nada es descartable, pero hay que revisarla, veníamos entendiendo que el petróleo era exclusivamente para la obtención de divisas. Resulta que el petróleo también nos puede ayudar para crear bloques de solidaridad, de integración latinoamericana, del sur incluso, y además de ello, esta vez ahora, para determinar que nuestra moneda tiene un valor verdaderamente real y que no es virtual. Yo en lo personal, en lo muy estrictamente personal, no soy muy dado, porque no he logrado traspasar el paradigma, no soy muy dado a la creencia de que exclusivamente, hago énfasis en el término, exclusivamente los adelantos tecnológicos pueden ayudar en todo un problema económico. Sin embargo, como dije, exclusivamente, hay aspectos muy positivos en este asunto con relación al petro, porque hay toda una tecnología relacionada con la misma moneda. Hoy día se les llama cripto, y que hay unas cadenas de bloques llamadas blockchain que permiten, una tecnología que permite la transparencia en ese sentido. Y economía con transparencia es una economía fuerte, es una economía viable. Precisamente el presidente Maduro, con respecto al anuncio, decía algo que es muy destacable. Quiero preguntártelo. Hay que proteger todo este nuevo sistema. El pueblo debe protegerlo. Pero también se requiere no solamente pueblo que denuncie, ¿no? Que no se quede callado, sino que llame, que haga uso de los mecanismos que están allí, pero de autoridades también que lo permitan, que los acompañen. ¿Cómo ves esto? El presidente Maduro, desde mi punto de vista, ha sido admirable con esto que ha desarrollado. Le voy a poner un ejemplo. Que el gobierno nacional asuma el pago de los salarios que le corresponde a los empleadores, antiguamente le decíamos patrono, de sus empleados por un lapso de 90 días. Es un caso
específico y memorable, algún día será motivo de estudio de justicia distributiva, que es la justicia que se debe aplicar en un Estado social como el nuestro. Nosotros somos un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Decía que la justicia distributiva es la única justicia que se debe aplicar en un Estado social. ¿Por qué? Las medidas en la actual condición económica del país pueden provocar que muchas pequeñas y medianas empresas no puedan soportar el costo del pago de los salarios. ¿Qué sucedería entonces? ¿En esta primera etapa? En esta primera etapa. ¿Qué sucedería entonces? Sucedería que al no poder sostener el costo de los salarios, muchas empresas tendrían que prescindir de sus trabajadores y trabajadoras. Y eso nos llevaría a un principio utilitarista, monetarista, liberal y capitalista, llamado como el principio de uniformidad del débil. Si usted hace una medida que es para todos, no puede ser que esa medida vaya a afectar a los débiles. La medida tiene que ayudar a todos. Por supuesto. En un Estado social. Y eso es destacable, memorable, va a ser digno de estudio por los especialistas en su momento. Yo creo que tan solo ese hecho, ese detalle, de haberse sacrificado el gobierno nacional para salvaguardar el estatus de los trabajadores y trabajadoras activos del sector privado, dice de un gobierno que piensa en todos y a su vez está beneficiando a un sector que nosotros reconocemos como la burguesía, que es el sector empleador, que históricamente, políticamente, es un adversario político. Y que ha acompañado distintos momentos de desestabilización en el país. Y que no han tenido una conducta ética para nada, o algo verdaderamente aberrante, abyecto, yo diría que deleznable. Déjame preguntarte algo, el impacto que tendrá con respecto a la hiperinflación que vive el país. Bueno, ya estamos viendo que la eliminación de los 5 ceros, sí. Hay personas, yo no soy especialista en el área, hay personas adversarias al gobierno nacional que hablan de una devaluación muy alta, pero yo me hago la pregunta como un ciudadano de a pie, y es que acaso no me habían hecho una devaluación con aumentos del 10.000%. Es que teníamos que esperar a que cualquier producto llegase a costar cientos o miles de millones. Tendríamos que esperar por decir que una aspirina llegase a costar cifras inimaginables, cuyos ceros no cabrían en una calculadora de bolsillo. Había que hacer algo. De tal manera pues que ese algo se está haciendo, se va a hacer, pero en el marco del Estado social, sin afectar al pueblo, que es lo que lo diferencia de un paquete de medidas neoliberal. El llamado paquetazo, por ejemplo, que se aplicó durante el año anterior y lo que va de este en Argentina. Ahora bien, te pregunto también algo ya desde lo político. Todas estas son acciones producto de la guerra económica que tienen como un foco lo político. Mañana hay movilizaciones convocadas por el chavismo, convocadas por la oposición. ¿Nueva pugna de poder político lo veremos en las calles? Voy a ser un poco duro en esto que voy a decir. Sería el colmo que nosotros no saliéramos a apoyar en la calle las medidas del presidente Nicolás Maduro. Cuando acudimos a un proceso constituyente que fue por la paz y por el arreglo de la situación económica. Sería una incongruencia no hacerlo. El otro aspecto es qué pueden decir los otros. Si incluso hay medidas que coinciden con lo que algunos de ellos han dicho. Lo que pasa es que la implementación es distinta, es desde el Estado social. Exactamente. Ellos querían liberación de la gasolina, pero sin subsidio a la ciudadanía. Querían, por ejemplo, liberación o eliminación del control de cambio, pero sin un mínimo de control de precios.
por favor. Sin control del Estado. Ok, nuevamente, bueno, si tenemos que confrontarnos en el plano político, en el plano ideológico, esta vez lo vamos a hacer en un fondo, en una perspectiva donde la realidad no es la que ellos nos muestran. Ahora, vayan y díganle al pueblo que ustedes quieren un aumento de gasolina sin subsidio. Vayan y díganle al pueblo que según sus estudios, sus análisis, es necesario para estabilizar la economía del país destituir al 50% de la masa laboral del país y eliminarle el pago de impuestos a los grandes monopolios. Como por ejemplo, fíjese usted, nosotros aquí se ha dictado una medida donde se ha eximido del pago de impuestos aduanales a los importadores de ciertos rubros fundamentales, pero por un año. Por un año. Sí, es ante la coyuntura de la guerra económica. Se ha eliminado una parte del IVA, que todos lo conocemos como un impuesto regresivo, pero en 2 puntos. Sin embargo, no se va a aplicar para los productos alimenticios. Eso hay que verlo. ¿Qué pasaría si los otros lo hicieran? ¿Dónde estaría el IVA? ¿Habría en realidad un aumento de sueldos y salarios? ¿Cómo va a haber un aumento de sueldos y salarios si la técnica de ello implica la destitución de la masa laboral en grandes cantidades? Eso no puede ser, de tal manera que no va a haber tal confrontación política. Puede haber una confrontación política mediática, pero creo que el pueblo en general va a acompañar a las medidas y de verdad, ya hablando en términos de agradecimiento, en términos de bonomía, creo que también hay que hacerle un reconocimiento al presidente en lo muy personal. Él es un ser humano como cualquier otro, pero le ha tocado una labor y una misión muy compleja, muy difícil. Muchos en verdad no quisiéramos estar en sus zapatos, ¿no? Exactamente. A la hora de tomar esas responsabilidades. El pueblo de Venezuela que seguramente nos dará otra lección de conciencia y de resistencia. Doctor Tineo, muchas gracias. Un placer y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir a manera de síntesis el artículo que llevamos en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Reconversión económica en Venezuela, inicia funciones el Bolívar soberano. Llegó el 20 de agosto, es lo que decimos, un punto de inflexión en el país, según el presidente Maduro, quien añadía: vamos a desmontar la perversa guerra del capitalismo neoliberal. Ahí está la información, si ustedes desean conocerla, la tienen en pantalla precisamente. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil. A 2 años del golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff, la desestabilización continúa y de qué manera. Pero la izquierda, los movimientos sociales, el pueblo dan la batalla con Lula como preso político. ¿Qué ha pasado estos años con la presidenta Rousseff? ¿Qué papel jugará? Esto nos lo preguntamos en el proceso de elecciones de octubre próximo. Lo veremos, un analista nos acompaña aquí en estudio, ya venimos. A 2 años del golpe de Estado contra la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff, el mismo sistema judicial que la destituyó ahora busca frenar la candidatura que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lidera desde la cárcel. Este es el segundo tema de Noticia Brasil. Aquí les contamos. El 31 de agosto de 2016, el Senado de Brasil aprobó la destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff bajo la figura de juicio político con base en acusaciones perpetradas por la oposición de supuestamente haber maquillado cuentas públicas y cargado a los bancos del Estado gastos correspondientes al gobierno, delitos que nunca fueron probados. En paralelo, el presidente de facto Michel Temer asumía el gobierno. El golpe de Estado había comenzado a gestarse en 2015 y un año después logró forzar la separación de Rousseff de su cargo por un periodo de 180 días, aunque no alcanzó a inhabilitarla para cargos públicos.
Las mismas instituciones que condenaron a Rousseff hoy encabezan un proceso judicial que mantiene en la cárcel al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, por un delito sobre el que tampoco se han presentado pruebas. Este lunes, el candidato a la vicepresidencia por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, señaló que es de conocimiento internacional la persecución jurídica y política a la que es sometido el expresidente. Haddad apoyó la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU al gobierno de Temer de permitir a Lula ejercer sus derechos como candidato a la presidencia. Entre tanto, continúa en Brasil la huelga de hambre de los 7 militantes de movimientos populares como medida de presión por la libertad de Lula. Este lunes, el equipo médico que acompaña al grupo indicó que se encuentran en etapa avanzada de debilidad física, mientras los huelguistas afirman que las muestras de solidaridad que reciben a diario los ayuda a mantenerse. Una lucha popular contra la judicialización de la política. Y en medio de un proceso ya de campaña hacia la presidencia que será en octubre, con varios aspirantes a la cabeza y los medios de comunicación muy centrados en ello, ¿qué tanto se ha contado acerca de lo que les planteábamos en titulares? 2 años del golpe de Estado en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Te preguntamos a André Vieira. Hola André, buenas noches. Hola, sí, Tatiana, buenas noches a ti, feliz retorno a ti también. Tatiana, 2 años después de este golpe de Estado, lo que pasa aquí en Brasil son números muy malos. Por ejemplo, te cuento que tenemos 13 millones de personas desempleadas, falta empleo para más de 27 millones de personas. Desde que Michel Temer llegó al poder por medio de este golpe de Estado, ya son 7 millones de nuevas personas en la extrema pobreza. Los recursos públicos están congelados por 20 años. Brasil vive en ese momento bajo un ajuste fiscal y también con una reforma laboral que ha retirado derechos históricos de los trabajadores. Esto es un resumen muy corto, compañera, pero la situación que se vive aquí es una situación muy mala, económica, política y ahora también judicial. Esto porque, como muy bien tú nos comentabas, los mismos que han dado el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, el legislativo aquí de Brasil, y apoyado también por el judiciario, así denuncian los movimientos sociales, ya que el judiciario no actuó para evitar el golpe de Estado aquí en este país. Este mismo grupo de la burguesía en este momento busca retirar a Lula da Silva de la disputa electoral. Tatiana, en el día de hoy fueron conocidas 2 encuestas nuevas aquí en este país. La primera fue de CNT, MDA, en la mañana de hoy, donde Lula da Silva lidera con un 37% de los votos, mientras que el segundo colocado, el candidato de la extrema derecha, surge con 18%. En otra encuesta que fue revelada ahora en el final de la tarde de hoy, ya la encuesta del Ibope, Lula también está con 37% y el segundo colocado con 20%. O sea que Lula lidera de forma aislada toda esta disputa electoral aquí, por lo menos en este escenario de las encuestadoras aquí, Lula lidera de forma aislada entre todos estos candidatos. Recordemos que la ONU, por medio de su Comité de Derechos Humanos, ya había informado, exhortado al Estado brasileño, determinado que el Estado brasileño mantenga y respete los derechos políticos de Lula da Silva, y esta decisión viene justamente en el momento que Lula ya tiene su candidatura registrada desde el pasado 15 de agosto. En este momento el Tribunal Superior Electoral está analizando los recursos que piden la anulación de la candidatura de Lula da Silva. Un escenario muy complicado aquí, pero Lula da Silva demuestra toda su fuerza frente a todo este escenario malo que se vive aquí en este país, con estos datos muy malos que Brasil está cada día más se alineando a estas políticas neoliberales que quita derechos de las personas y también que promueve datos muy malos de desempleo, de violencia, por ejemplo, de la extrema pobreza, que el hambre volvió a crecer aquí en este país. Pero por otro lado, no es solo Lula que tiene su fuerza. Dilma Rousseff, que es candidata al Senado por el estado de Minas Gerais, está liderando las encuestas por allá también. Lo que se ve, Tatiana, luego de 2 años, es que mientras Lula da Silva, Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores, las víctimas del golpe, así como el pueblo brasileño, lidera todas las encuestas, la derecha golpista en este país está liderando desde abajo las encuestas. O sea que los candidatos tienen un porcentaje muy malo, un porcentaje que no podría, por ejemplo, ganar ni a la segunda vuelta. Los candidatos de la derecha no tienen la perspectiva de irse a la segunda vuelta, así demuestran las encuestadoras aquí en este país. Pero lo que crece aquí en este país, en ese golpe de Estado, sí es la extrema derecha, que ahora tiene un porcentaje
grande, como 20%, como es el caso del candidato Jair Bolsonaro. Así que los analistas por aquí hablan que el pueblo sí está con este gobierno de Michel Temer, con estas políticas. Queda claro cuál fue el objetivo del golpe de Estado, justamente retirar los derechos de la población, disminuir las políticas públicas, congelar las inversiones públicas. Así que cada día más queda más claro para el pueblo brasileño el resultado del golpe. Hasta las personas incluso que salieron a las calles para exigir la salida de Dilma Rousseff en ese momento, por ejemplo, también ya están migrando sus votos para, por ejemplo, Lula da Silva, el mismo que antes era aquí por la prensa divulgado como el padre de la corrupción. Ahora queda claro cuáles fueron los objetivos de ese golpe de Estado que retiró Dilma Rousseff. O sea que es un escenario muy complicado, pero que la izquierda está muy fortalecida. 2 años después de ese golpe de Estado, lidera todas las encuestas. Lula lidera para la disputa presidencial y Dilma Rousseff lidera para la disputa del Senado en el estado de Minas Gerais. Mientras que los golpistas, las fuerzas que han apoyado el golpe de Estado, aún tienen que hacer mucho para tener un poco más de 2 dígitos en las encuestas aquí en este país, ya que, por ejemplo, el candidato de la extrema derecha tiene menos del 10% aquí en este país, todos los candidatos de la extrema derecha. O sea que es un escenario muy bueno para la izquierda y también que denuncia la falta de fuerza, la falta de apoyo y para la población está más claro aún lo que ha hecho la derecha aquí en este país, Tatiana. Insumos para el análisis. André, gracias. Muy buenas noches. A ti también, querida. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Edson Bagnara. Él es líder de la Brigada Solidaridad Apolonio de Carvalho del MST en Venezuela, dirigente de la Coordinación Nacional del MST de Brasil. Edson, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero iniciar esta conversación con usted con respecto a la figura misma de la presidenta Dilma Rousseff. Hace 2 años ella fue la que sufrió no solamente el PT y todos aquellos que estaban cercanos, sino ella principalmente, o el golpe de Estado parlamentario. ¿Qué ha pasado con ella durante 2 años? Por ejemplo, esto que nos decía André, muy importante, lidera encuestas al Senado. La derecha prefería que ella no estuviese en el escenario político. Sí, pasa que Lula foi vítima de golpe e eles não lograram ter unidade para sacar o direito político de Dilma. Quando deram o golpe, sacaram ela da presidência, mas não seus direitos políticos. Não tiveram força. Que lo intentaram nesse momento, mas não tinham argumentos para hacerlo. Não tinham argumento para ser, porque na verdade era um invento o argumento que tinham para sacá-la, porque aí la queriam sacar a todo custo. Por detrás del golpe está toda a ofensiva em América Latina do imperialismo norte-americano. E havia que sacar Dilma para poder implementar as políticas neoliberal e de interesse dos Estados Unidos aí em Brasil. Então, se não sacaram seus direitos, e passa que as medidas que foram tomadas pró-imperialismo, pró-neoliberalismo, está afetando muito a gente. O desemprego, como falava o camarada aí, o corresponsável, o desemprego, a venda de Petrobras, dizia que o Petrobras ia mal, mas ahorita já não temos quase mais a Petrobras. A Petrobras está toda donada, vendida, donada, se pode dizer, pelo capital internacional. Os preços dos combustíveis, o preço da energia elétrica, todo privatizado e todo entregue a las multinacionais. E com uma influência muito grande de Norte-América sobre o Brasil. Quase que a cada 15 dias vem um mensageiro de Estados Unidos a reunir-se com alguém do governo brasileiro e já aproveita e reúne também com Colômbia, com Peru, com outros países para trazer a desgraça à América Latina e orientar os governos para que quais são as medidas que têm que tomar e tal nesse sentido. En ese sentido, cuando hablamos es de transnacionales. Eso es lo que hay detrás, transnacionales ante recursos naturales. Sí, porque hay una crisis sistémica del capitalismo mundial y ellos necesitan controlar los recursos naturales y América Latina es muy rica en recursos naturales.
Entonces Brasil tiene mucho petróleo también, no es la mayor reserva del mundo, pero se descubrió el pre-sal que tiene una tremenda reserva de petróleo. Tiene mucha agua, tiene mucho oro, mucha biodiversidad. Y todo eso interesa a las grandes potencias mundiales. ¿Qué le salió mal, Edson, y qué le salió mal a la derecha? Porque no logran sacar del juego, del ruedo político a Dilma y mucho menos al expresidente Lula, así esté tras las rejas. Pasa que para ellos sacar las riquezas del país, ellos tienen que meter a la gente de rodilla. Y la gente empieza a sentir el peso del golpe. Entonces, imagínate un país que va a tener 20 años con todas las inversiones sociales, educación congeladas, que no se puede invertir más, pero la inflación va comiendo, la inflación va subiendo y va comiendo. Por ejemplo, si tú invertiu en 2017 100 reais en política social, en una determinada política social, en 2018 va a ser 100 reais. En 2028 vai ser os mesmos 100 reais. Tu não pode aumentar, isso está congelado. Então, cada vez mais a gente vai sentindo e a gente vai percebendo que antes nós tínhamos uma política, que era a política de progressista, de desenvolvimento nacional, que levava a cabo Lula, que levava a Dilma, e que isso traje para a gente melhorias. Brasil saiu se pode dizer que havia quitado a miséria, a hambre em Brasil durante este período. Ahorita já volvemos a casi 10 milhões de hambrentos em Brasil, de miseráveis. ¿Y crees que, como lo decía Andrés, si hay alguna estadística, una cifra aproximada de aquellos que acompañaban en un inicio el gobierno del presidente no electo Temer y hoy en día le dan la espalda y acompañan, por ejemplo, al expresidente Lula? Se pode medir por las encuestas de Lula, porque Lula, ou medir por los dados de aceitação del PT. El PT, quando foi o golpe, el PT tinha menos de 10% de aceitação. Hoje tem mais de 20%. El PT, porque Lula se distancia um pouco do PT em alguns aspectos. Por exemplo, Lula tem uma empatia muito grande com a gente. Há gente que às vezes não lhe gusta PT, o partido, mas lhe gusta Lula. Então, se tu pode medir a figura de Lula e a figura do PT. Pero a figura de Lula unifica este sentimento nacional de la gente, de la classe trabalhadora, de um projeto, identifica a gente com um projeto de país, com um projeto de nação. E eu creio que Lula só tende a crescer. E tudo o que fizeram contra Lula, a gente entende como uma injustiça. Por quê? Porque não há uma prova contra Lula. Lula foi encarcerado quando aún há recurso para provar que a condena é injusta. Para provar sua inocência. Pero eles tinham que encarcerar Lula para sacar do jogo político. Como vai deixar Lula suelto, sendo que... Eso es realmente muy, muy interesante de la perspectiva no solo política, sino de movimientos sociales, porque fíjate las encuestas y el amor que se tiene y que aumenta, como bien lo hemos visto a través de las concentraciones. Pero políticamente, electoralmente hablando, ¿qué va a pasar en Brasil? En octubre hay elecciones, sí, el expresidente Lula es candidato a la presidencia, pero está en la cárcel. ¿Ese sigue siendo el plan A, B, C, Z? Sí, seguimos en este plan. Pero Lula es muy inteligente. Y Lula mesmo estando encarcerado, cuando hace sus reuniones con sus abogados, con lideranças que lo van a visitar, ele sempre habla y escribe y orienta. Entonces, Lula hizo una composición con PCdoB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Sí. E esta composição traje Manuela Dávila, que era uma diputada federal, que PCdoB la havia indicado como candidata a presidenta por PCdoB. Então se junta e se queda Lula como candidato e Fernando Haddad, que foi alcaide em São Paulo, que é como candidato à vice-presidência. A vice-presidência e Manuela Dávila também junto os três. Então, na verdade, esta frente tem três grandes figuras públicas nacionales. ¿Y crees que realmente, estoy a punto de despedirte, pero esto es importante preguntártelo, porque en los votos no siempre se migra, es decir, se traslada el voto, vota, yo te digo por favor que votes por él, a veces funciona, otras veces no funciona. Pero mesmo sem Lula indicar
que la gente migre su voto. Más de la mitad de la gente que vota em Lula já diz que votaria em el candidato que Lula indicar, mesmo sem Lula ter dito nada. Eu creio que a estratégia é levar Lula até as últimas consequências como el candidato. Caso não seja Lula, vai ser Fernando Haddad, provavelmente. E se Lula passa como candidato, provavelmente que Fernando Haddad renuncie, Manuela Dávila sea la vicepresidenta. La candidata a la vicepresidencia. Sí, por la composición que sea así. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un importante documento que vemos a nivel interior de Brasil. Con eso quiero despedirte con tu reflexión. Que ha generado, ¿no? Presión política. No, pero todo el mundo, la población brasileña, todo el mundo, só las transnacionales, la burguesía nacional brasileña que está de rodillas e quem não quer ver que Lula está preso por uma questão política. Lula não cometeu nenhum crime, foi o melhor presidente que o país já teve em sua história. Saiu como presidente com mais de 80% de aprovação popular. E mira os votos que tem ahorita, que está encarcerado. Então, eles tentaram fazer de todo para sacar Lula de jogo político, de fazer como destruir a imagem pública de Lula. E o efeito é o contrário. Ha sido todo lo contrario. Eso realmente le salió mal. Sí, e encarcerando Lula, pior aún. Porque Lula se torna uma vítima e a gente se identifica com Lula como se fosse uma vítima junto com Lula. A gente está encarcerado junto com Lula em sua maneira de ver o que está passando em Brasil. Muchas gracias, Edson, por ese análisis. Un placer y muy interesante. Siempre nos queda faltando tiempo. Será hasta la próxima. Gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir parte de la información que nos entregaba precisamente nuestro corresponsal acerca de las encuestas. Lula posee intención de voto en mayoría de estados brasileños. Miren ustedes. A 5 días de haber registrado su candidatura, las encuestas mantienen como favorito la intención de voto a Luis Ignacio Lula da Silva, tras un último reporte que lo da como líder en 10 de los 12 estados encuestados. La última encuesta realizada por Ibope entre 3 y 17 de agosto arrojó que los brasileños votarían por Lula en las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en octubre. Si ustedes están interesados, pueden revisar cuáles son esos resultados en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina y nos vamos hasta Afganistán. La expectativa por una tregua y liberación de secuestrados entre gobierno y talibanes se desvanece. Este panorama es uno de los tantísimos que vive el país ante el fracaso de la invasión de los Estados Unidos. De un pueblo que sufre y de qué manera. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En noticia Afganistán, el presidente de ese país, Ashraf Ghani, anunció la víspera un nuevo cese unilateral de hostilidades desde este 20 de agosto, condicionando a que los talibanes también lo respetasen. La iniciativa, que se da en el marco de la tradicional fiesta del Cordero, fue calificada por el presidente como un paso sin precedentes. Sin embargo, la situación, el panorama de esta jornada ha sido muy difícil para el pueblo afgano. Más de 10 años han pasado desde el inicio de la fracasada invasión militar de Estados Unidos a Afganistán y el país no alcanza la paz. El gobierno central, a cargo del presidente Ashraf Ghani, anunció un cese al fuego con los talibanes con motivo de celebrarse la fiesta del Cordero o Eid al-Adha, una de las más importantes festividades musulmanas. Para que nuestros compatriotas pasen los días de Eid al-Adha pacíficamente, una vez más anunciamos un alto al fuego que comenzará mañana lunes hasta el día del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, el 20 de noviembre, siempre que los talibanes conserven y lo respeten. Lo anuncia por cualquier periodo que acuerden. El mandatario señaló que espera prolongar la tregua por unos 3 meses hasta el cumpleaños del profeta Mohammed, siempre que las fuerzas talibanes retribuyan el gesto, e indicó que con la iniciativa el gobierno eliminó todos los obstáculos para la paz.
Ghani solicitó al liderazgo talibán que acoja los deseos de los afganos de una paz duradera y real, mientras estos que en el pasado han rechazado repetidamente las ofertas de conversaciones de paz con el gobierno aún no han respondido a las más recientes propuestas. En 2001, Estados Unidos y sus aliados invadieron militarmente Afganistán con el pretexto de combatir al terrorismo y apartaron del poder al grupo extremista talibán. Sin embargo, aunque se mantiene la presencia militar extranjera, la inseguridad sigue en aumento. Durante los últimos días, la ciudad suroriental de Ghazni vivió fuertes enfrentamientos entre tropas afganas y los talibanes. Aunque no existen cifras oficiales, se estima que varios centenares de personas han resultado muertas o heridas durante los combates. Profundizamos de inmediato en este tema. Hablamos para ello con Pablo Jofré, analista internacional. Nos acompaña desde Santiago de Chile. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Qué ha salido mal, Pablo? ¿Me escuchas? No te estoy viendo en pantalla. ¿No me ves en pantalla? Te veo de nuevo. Mira, te quiero preguntar, okay. Pablo, ¿qué es lo que sale mal? ¿Por qué hay intentos de un lado o de otro por lograr una tregua, pero lo que vemos es que se incrementa la violencia en Afganistán? ¿Y de qué manera? Tatiana, sale mal todo desde el inicio, desde que Afganistán es objetivo de Estados Unidos en virtud de esta guerra contra el terror, ¿no? Del 2001. Recordando que Afganistán fue señalado por el gobierno de George W. Bush como el lugar donde se asilaba, se alojaba o estaba escondido Osama Bin Laden. Y Afganistán, un país de Asia Central, con 33 millones de habitantes, uno de los países más pobres del mundo desde el punto de vista económico, no así en sus riquezas naturales, se convirtió en blanco, en objetivo de una política hegemónica de Estados Unidos para tratar de controlar, más allá de Osama Bin Laden, más allá de Afganistán, controlar toda la zona del Asia Central y en ese plano controlar la República Islámica de Irán, controlar a las repúblicas de creyentes musulmanes que salieron de la ex Unión Soviética, es decir, mantener una hegemonía del punto de vista político, pero también con objetivos económicos, en una zona de enorme tránsito de oleoductos, gasoductos, de reservas de gas, de reservas de petróleo. Por tanto, lo que sale mal desde el origen de esta situación es una invasión por parte de Estados Unidos, una invasión apoyada por una coalición donde están los socios de siempre, ¿no? Francia, Gran Bretaña, países europeos y aquellos que se suman a esta política hegemónica de Estados Unidos. Y va saliendo mal cada una de las estrategias militares que Estados Unidos desarrolla en Afganistán, un país que se supone iba a tener un desarrollo democrático, se iba a permitir que la democracia representativa occidental se instalara en este país asiático, y al mismo tiempo lo que se deriva, lo que viene, las consecuencias de todo ello son la destrucción del país, son la destrucción de su infraestructura básica, sanitaria, vial, portuaria, y al mismo tiempo se desarrolla lo peor que podía tener Afganistán en ese entonces, que era todos los cultivos de adormidera, es decir, aquellos que de lo cual deriva el opio y por supuesto la heroína. Hoy Afganistán es el mayor productor de esta droga en el mundo. Hoy Afganistán no solo no tiene una democracia como la que pretendían los norteamericanos, sino que gran parte del territorio es controlado por aquellos que debían ser derrotados según Estados Unidos, los talibán. Y al mismo tiempo se ha desarrollado un fracaso total de esta invasión, de la guerra. Precisamente lo tenemos, la guerra del fracaso. Déjame preguntarte también algo con respecto al actual presidente. De Hamid Karzai se decía que era un verdadero títere de los Estados Unidos. Consecutivamente, quienes han llegado se dice lo mismo. ¿Qué pasa con Ghani? Ghani es un ex funcionario del Banco Mundial. Si Karzai era un títere, Ghani es un títere con una vestimenta distinta. Es simplemente un personaje que responde a los intereses de Occidente. Está puesto en Afganistán para llevar adelante las políticas de restablecimiento político, de restablecimiento de la infraestructura, de poder darle cabida a todas estas empresas occidentales que se han llenado los bolsillos con la remodelación, con la construcción, con planos
planes urbanísticos, inmobiliarios, de construcción de carreteras, de puertos, todo aquello que está pagando Afganistán y que lo está pagando en virtud de sus grandes reservas de gas y sobre todo con la intensificación del tráfico de heroína que convierte a Afganistán en el principal país exportador, precisamente a Estados Unidos y precisamente a Europa, dos de los grandes beneficiados no solo del tráfico de drogas, sino también de todo lo que significa las empresas de reconstrucción que se han situado en Afganistán durante todos estos años para reconstruir aquellos que ellos mismos destruyeron, ¿no? En ese sentido, Ashraf Ghani sin duda ha servido a los intereses de Occidente, no ha logrado pacificar el país, más aún gran parte del país está en manos de los grupos talibán. Ghani lo que controla es Kabul y los alrededores, algo sin importancia dentro del conjunto, está en conflicto con el país vecino, con Pakistán, en virtud de la red Haqqani que actúa en Pakistán y que tiene vínculos con los talibán, ha permitido el ingreso de Estado Islámico de Irak y el Levante a Afganistán. Por tanto, ninguno de los planes, ni de Occidente, ni de los presidentes que han sido puestos ahí, han logrado generar la estabilidad y la tranquilidad en este país de Asia Central. Y como lo decíamos en titulares, un pueblo que sufre y de qué manera, porque es el que pone las víctimas, pone los muertos, pone los secuestrados, pone los desaparecidos. Pablo, gracias por ese análisis tan complejo, tan triste para el país. Un placer y buenas noches. Gracias a ustedes, Tatiana. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Nos quedamos con otro hecho que fue noticia. De regreso aquí en América Latina. Esto pasó en México hoy. Hasta mañana.